Gus Martin Productions presenta El siglo de las guerras. Guerras en Paz, 1945 a 1989. El mundo de la posguerra vivió 45 años en constante temor de otro conflicto global, que esta vez sería con armas nucleares. Nunca sucedió, pero han ocurrido otros conflictos. Inmediatamente después de la Segunda Guerra, se produjo un renovado clamor por la independencia en aquellos territorios del tercer mundo que hacían parte de imperios coloniales. Esto era especialmente cierto en el sur y el suroriente asiático. En la India, por mucho tiempo considerada la joya de la corona británica, la agitación por la independencia comenzó desde la década de los años 20 y había continuado durante la Segunda Guerra. Aún así, soldados, marineros y aviadores hindúes tomaron parte de manera valiente y leal al lado británico en el desierto del norte de África, las montañas de Italia, las selvas de Malasia y Birmania. Sin embargo, algunos de los capturados en el norte de África y Malasia fueron sobornados por alemanes y japoneses para que se unieran al Ejército Nacional de la India, cuyo comandante general era Chandra Bose, quien se ve aquí usando anteojos. Dirigida por Pandit Nehru y su partido del Congreso hindú, la agitación por la independencia aumentó después de que terminó la guerra contra el Japón en septiembre de 1945. En marzo de 1946, el gobierno británico, que ya había aceptado que la India debería tener su independencia, envió una comisión para investigar la mejor manera de obtenerla. Lo que pronto quedó claro era que los dos grupos religiosos más importantes, los musulmanes y los hindúes, eran opuestos entre sí. En efecto, ese verano se produjeron violentos enfrentamientos entre ellos, especialmente en Calcuta. La cuota de muerte por estos enfrentamientos creció de manera alarmante. Los británicos, exhaustos luego de 6 años de guerra, decidieron que la independencia debería acelerarse. En febrero de 1947, el vizconde Mountbatten, quien había sido el comandante supremo aliado en el suroriente asiático durante 1943 al 45, fue enviado a la India como virrey, con la misión de implementar la independencia en 6 meses. Se acordó que se debían formar 2 estados. Pakistán, con las regiones predominantemente musulmanas en el norte, aun cuando separadas por cientos de kilómetros, y la India representaría el resto del subcontinente. Cuando esto se anunció, se produjo una estampida de musulmanes e hindúes hacia el lado respectivo de las futuras fronteras. La tensión era alta y se produjeron varias masacres horrorosas que los británicos fueron en gran parte incapaces de impedir. Aún así, el 15 de agosto de 1947, India y Pakistán obtuvieron su independencia y los británicos se fueron después de 250 años. Sin embargo, las relaciones entre los dos países no fueron buenas desde el comienzo, especialmente por la disputa sobre la provincia de Kashmir, cuyo Maharaja dudaba a qué país unirse. Este se vio obligado a pedir apoyo a la India, luego de que los pakistaníes intentaron anexar a Kashmir. Así estalló una guerra que solo terminaría después de que las Naciones Unidas acordaron una tregua en enero de 1949. Las fuerzas británicas liberaron Malasia de los japoneses en septiembre de 1945. Aquí también había clamores de independencia, pero esta provenía de los habitantes chinos, que resentían tener un estatus inferior a la mayoría malaya. Los chinos comunistas planeaban convertir al país en un estado marxista-leninista. Así empezaron una campaña de intimidación de los trabajadores de las plantaciones de caucho, las minas y las fábricas.
A esto siguieron actos de sabotaje y en junio de 1948, operando desde bases en la selva, empezaron a asesinar granjeros británicos. El objetivo terrorista era asegurar las áreas rurales. Luego se movilizarían a las poblaciones y crearían tal caos que podrían tomar el poder. A finales de 1951, el general Sir Gerald Templer fue designado alto comisionado británico luego de que su predecesor muriera en una emboscada terrorista. Sin embargo, ya se reconocía que los terroristas disfrutaban de apoyo material significativo por parte de los pobladores de los márgenes de la selva, el agua en que nadaba el pez de la revolución, como afirmaba Mao Zedong. Este puso en camino un proyecto para reubicar a estas personas en poblaciones nuevas, protegidas y lejos de la selva. Sin embargo, Templer reconocía que la guerra contra los terroristas nunca podría ganarse sin el apoyo del pueblo. De ahí que adelantara lo que llamó una política de mentes y corazones orientada a mejorar la calidad de vida. Las operaciones contra los terroristas no eran solo prerrogativa de las Fuerzas Armadas. La policía y el gobierno civil también estaban involucrados. Sin embargo, la victoria sobre los terroristas no se lograría de la noche a la mañana. Para 1954 había no menos de 45.000 soldados en Malasia, el doble de 1948. También tomaron parte tropas de Australia y Nueva Zelanda, al lado de la policía y de fuerzas locales. El poder aéreo jugó un papel significativo con la utilización de helicópteros para reconocimiento y para apoyar a las patrullas de la selva. En las áreas más inaccesibles, los abastecimientos se lanzaban en paracaídas. Los aviones también se utilizaban para atacar campos sospechosos de los terroristas. Algunas veces estos estaban armados con cohetes como estos Spitfire. Pero a pesar de la continua emergencia, Malasia obtuvo su independencia el 31 de agosto de 1957. Merdeka, o el Día de la Libertad. Pero la emergencia aún continuaba, mientras los terroristas se profundizaban en la selva. Esta no terminó oficialmente hasta el 31 de julio de 1960, en cuyo momento los terroristas sobrevivientes cruzaron la frontera hacia Tailandia. Había sido una campaña larga y sangrienta, pero se tomaría de ejemplo sobre cómo la insurgencia podría ser derrotada. Esto en contraste con Indochina, donde los franceses, decididos a permanecer, fueron eventualmente derrotados por el Viet Minh, que empleó las mismas tácticas que los comunistas en Malasia. Las Indias Orientales holandesas eran otro ejemplo de la victoria del nacionalismo. Los holandeses, como los franceses en Indochina en 1945, no estaban en condiciones para reclamar inmediatamente sus territorios del suroriente asiático. Los británicos tenían que liberar a las Indias Orientales holandesas, pero no llegaron hasta septiembre de 1945. Al igual que en Indochina, elementos nativos liderados por el doctor Ahmed Sukarno, quien había encabezado un gobierno títere bajo los japoneses, declaró inmediatamente la independencia después de que estos se rindieron. Así, los británicos no solamente tuvieron que desarmar a los japoneses, sino también enfrentar la violencia nacionalista hasta que los holandeses regresaron. Las fuerzas holandesas empezaron a llegar en octubre de 1945. Estas y las británicas se vieron rápidamente involucradas en una prolongada campaña antiguerrillera contra los nacionalistas. Finalmente, las fuerzas británicas se fueron en el otoño del 46. Ese noviembre, los holandeses y los indonesios llegaron al acuerdo de que Java, Sumatra y Madura serían entregadas a los últimos, y el resto del territorio también sería posteriormente cedido. Durante 1947 hubo numerosas violaciones al cese al fuego. En julio, los holandeses lanzaron una operación de policía recuperando gran parte de Java.
Las Naciones Unidas se las arreglaron para concretar otro cese al fuego en enero de 1948. Pero este también demostró ser precario, y en diciembre los holandeses lanzaron otra acción de policía ocupando el total de la República Indonesa. Solo hasta finales de 1949, Indonesia adquirió total independencia bajo el Dr. Sukarno. La guerra había costado 25.000 víctimas holandesas y unas 80.000 indonesas. El clamor por la autodeterminación también alteró el mapa de África. En 1945, solo Etiopía, anteriormente Abisinia, y Liberia disfrutaban de independencia total. Menos de 40 años después, todo el continente era independiente. En el caso de los antiguos territorios británicos, la transferencia de poder fue generalmente pacífica. Hubo, sin embargo, algunas excepciones. En Kenia, una organización llamada Mau Mau empezó a atacar granjas de blancos en las colinas y a aterrorizar a los negros leales a los británicos. El estado de emergencia se declaró en octubre de 1952 y se enviaron refuerzos británicos. Las operaciones se concentraron en las selváticas montañas de Aberdare, donde los Mau Mau tenían sus bases. Los británicos condujeron barridas masivas de los bosques. Muchos sospechosos de pertenecer a los Mau Mau fueron hechos prisioneros. Solo hasta 1960 la emergencia se levantó. Kenia finalmente obtuvo su independencia en 1963, bajo Jomo Kenyatta, a quien los británicos habían encarcelado bajo sospechas de ser Mau Mau. En contraste, los portugueses se resistieron a las demandas de independencia y como resultado se encontraron en medio de largas campañas de contrainsurgencia en sus territorios de Angola, Guinea Portuguesa y aquí en Mozambique. Efectivamente, no fue sino hasta el golpe militar en Portugal en 1974 que el país empezó a aflojar el puño y las colonias obtuvieron su independencia. El rey Balduino garantizó la independencia al Congo belga en junio de 1960. La guerra civil estalló obligando a muchos blancos a huir. La guerra más feroz que se luchó en África fue, sin embargo, en Argelia. Esta había sido parte de Francia metropolitana desde 1848 y estaba densamente poblada por franceses, a quienes se conocía como los Pies Negros. Ya en mayo de 1945, el día V, extremistas musulmanes se alzaron y mataron cerca de 100 europeos. En venganza, el ejército de Francia y los Pies Negros mataron 50 veces este número. En 1954, el Frente de Liberación Nacional, el FLN, un movimiento militante árabe nacionalista, empezó a atacar a los Pies Negros, comenzando en las remotas montañas Ores, al suroriente del país. El ejército francés se movilizó y pronto se convirtió en una guerra total. Los gobiernos franceses sucesivos intentaron encontrar una salida, pero las posiciones del frente y los Pies Negros se hacían cada vez más distantes a medida que las atrocidades se respondían con contraatrocidades. En 1956, las fuerzas francesas en Argelia alcanzaban el 500.000 de hombres. Apoyado por la aviación, el ejército lanzó una ofensiva contra el Frente de Liberación Nacional. Para finales de año, el frente sufría unas 14.000 víctimas. Sin embargo, de ninguna manera estaba acabado. Al contrario, su poder continuaba creciendo. Los franceses también emprendieron una campaña de mentes y corazones, como la que los británicos habían llevado a cabo en Malasia.
Pero esta se veía parcialmente negada por la política de movilizar a la gente de los pueblos localizados en áreas activas del Frente de Liberación hacia fríos campamentos del ejército francés. Desde mediados de 1956, una guerra especialmente cruel se desarrolló en Argelia, la capital. Las bombas del frente contra civiles franceses encontraron iguales represalias. En enero de 1957, el Frente de Liberación Nacional organizó una huelga general en Argelia, pero esta fue controlada por el ejército y la ciudad quedó en calma por un tiempo. Sin embargo, en mayo, dispararon a 2 paracaidistas franceses cuando salían de un cine. Los paras retaliaron inmediatamente matando a unos 80 musulmanes en un baño turco. El Frente de Liberación reasumió la campaña de bombas y una vez más, los pies negros tomaron la ley en sus propias manos. Los paras franceses, ignorando en gran medida las atrocidades cometidas por los colonialistas, persiguieron a los líderes del Frente de Liberación y restauraron el orden. Los franceses disfrutaban de éxitos militares tanto en el campo como en las ciudades. Sin embargo, el Frente de Liberación Nacional tenía una base externa firme desde la cual operar. Los otros territorios franceses, al noroccidente de África, Marruecos y Túnez, habían obtenido su independencia en marzo de 1956, porque eran colonias y no parte de Francia. Fue a Túnez donde huyeron muchos grupos del Frente de Liberación Nacional cuando las ofensivas francesas de 1956. Para prevenir que se infiltraran de nuevo en Argelia, los franceses construyeron la línea Maurice, una cerca eléctrica a lo largo de los 800 kilómetros de frontera entre Túnez y Argelia. Aún así, el frente se las arregló para regresar a Argelia y llevó a cabo un buen número de emboscadas. Disgustados por el apoyo que Túnez parecía estar dando al frente, especialmente luego de que 2 aviones franceses fueron derribados por artillería desde la población de Sakiet, en la frontera tunecina, otros aviones franceses la bombardearon en febrero de 1958. 80 personas murieron. Inmediatamente se produjo una protesta de elementos izquierdistas en Francia y el resto del mundo, que venían preocupados por el uso de torturas contra sospechosos de pertenecer al frente. El gobierno de Francia se vio obligado a disculparse ante Túnez, pero esto aumentó el resentimiento de la derecha por no haber sido lo suficientemente duros con Argelia. Tanto en Francia como en Argelia se acudió al sabio de la guerra, Charles de Gaulle, para resolver el asunto, y la agitación se incrementó, especialmente en Argelia, donde se atacó a los edificios del gobierno. Finalmente, el 1 de junio de 1958, el presidente de Francia solicitó a de Gaulle tomar las riendas del gobierno. 3 días después, de Gaulle llegaba a Argelia, donde tuvo un caluroso recibimiento. El apoyo hacia él creció aún más cuando declaró que todos quienes vivían en Argelia eran franceses. Yo declaro que a partir de hoy, Francia considera que en toda Argelia solo hay una categoría de habitantes. Alentados por esto, los argelinos, tanto pies negros como musulmanes, dieron apoyo masivo a de Gaulle en un referéndum que se realizó a finales de septiembre. Sin embargo, en privado él estaba convencido de que había que hacer la paz y que debía permitirse el acceso al poder de un gobierno musulmán. Para apelar a los musulmanes, de Gaulle anunció un ambicioso programa de desarrollo orientado a mejorar las condiciones.
También ofreció dejar en libertad a miles de prisioneros del Frente de Liberación Nacional y conmutar las sentencias de muerte. Sin embargo, el Frente de Liberación Nacional rechazó la oferta de conversaciones de paz, creyéndolas una celada para una demanda de rendición. Para esta época, los nacionalistas también habían iniciado una campaña terrorista en Francia misma. Por otra parte, los pies negros de la línea dura interpretaron la oferta como una traición de Gaulle. Sin embargo, de Gaulle, de manera silenciosa, retiró a los antiguos oficiales y designó al general Maurice Charles como comandante en Argelia, con órdenes de acabar la resistencia armada de manera que pudiera hacerse posible una conversación de paz. Charles creó una reserva móvil de unas 2 divisiones y llevó a cabo ataques a cada una de las regiones de Argelia. Las características de sus operaciones eran el desarrollo del concepto de aeromovilidad, con tropas que se desplazaban rápidamente en helicóptero apoyadas por aviones de guerra. Esto obtuvo tanto éxito que toda Argelia, excepto las montañas Orest, habían sido pacificadas para finales de 1959. Otras naciones tomaron nota y la aeromovilidad sería la punta de lanza de las operaciones norteamericanas en Vietnam y jugaría un papel importante en la Guerra del Golfo en 1991. Sin embargo, en septiembre de 1959, de Gaulle reveló su verdadera intención, un gobierno de Argelia por argelinos. Los pies negros protestaron y elementos del ejército también se levantaron contra de Gaulle. El clímax llegó en enero de 1960, cuando los pies negros levantaron barricadas en Argelia. Los sentimientos ardían. Solo la lluvia pesada calmó la situación con la extraña posibilidad de que los franceses se podrían ver obligados a disparar contra los franceses. Aún así, hubo que desplegar refuerzos masivos a la capital de Argelia y la atmósfera permaneció volátil. Todo esto había significado una cesación de las operaciones contra el Frente de Liberación en el campo. Efectivamente, no fue sino hasta julio de 1960 cuando éstas se reanudaron en las montañas Orest. Se establecieron conversaciones con el gobierno musulmán en el exilio, pero pronto llegaron a un punto muerto. Al mismo tiempo se produjo un incremento en la actividad terrorista urbana, especialmente en Argelia. Los pies negros se quejaban de que no se les daba protección adecuada y empezaron a conspirar con elementos desilusionados del ejército para derrocar a de Gaulle. Argelia misma estaba reducida a una virtual anarquía, donde los pies negros atacaban al ejército y la policía. La multitud musulmana tomó ventaja en esto y los pies negros, el ejército y la policía ahora se volvían en su contra. De Gaulle, dándose cuenta que una solución basada en la moderación de ambas partes ya no era posible, sostuvo otro referéndum que dio un 75% de votos a favor de la autodeterminación de Argelia. En marzo de 1961, el gobierno francés anunciaba que se llevarían a cabo conversaciones de paz con el Frente de Liberación y declaró un cese al fuego de manera unilateral. Para los elementos derechistas en Argelia, esto era lo último, así que bajo el liderazgo del general Charles decidieron tomarse el poder. En abril, Charles volvió a Argelia, donde se amotinaron los paracaidistas de la Legión extranjera de Francia. De Gaulle hizo entonces una apelación emotiva a la nación francesa, la que fue escuchada a ambos lados del Mediterráneo. Pero la carta triunfal de Gaulle fue el gran número de conscriptos en el ejército de Argelia, que cada día estaban más desilusionados de la guerra. Los conscriptos evitaron que el amotinamiento se extendiera. Charles se dio cuenta que todo había terminado. Voló a París para rendirse y fue hecho prisionero. Otros líderes derechistas fueron a la clandestinidad, formando la organización armada secreta OAS. En mayo de 1961, por fin comenzaron las conversaciones de paz con los musulmanes. La OAS se volcaba ahora contra el Frente de Liberación con la esperanza de crear una situación donde el ejército se viera obligado a tomar el control.
Cuando finalmente se llegó al acuerdo sobre independencia, la OAS empezó a atacar al ejército y la policía. Sin embargo, muchos de sus líderes fueron rápidamente encarcelados. Mientras tanto, miles de pies negros salían de Argelia para siempre. El 4 de julio de 1962, Argelia finalmente obtuvo su independencia bajo Ahmed Ben Bella. Los 8 años de lucha habían cobrado las vidas de alrededor de 17.000 soldados franceses, casi 3.000 pies negros, y entre 300.000 y 1 millón de musulmanes. Había sido el conflicto más amargo de la era del final de los imperios. Las guerras convencionales entre estados también han sido una de las principales características de los conflictos de la posguerra. En el subcontinente índico, se han librado 2 guerras desde que India y Pakistán alcanzaron su independencia de Inglaterra en 1947. Las fuerzas armadas de ambos bandos estaban equipadas en gran parte con armamento británico, francés, norteamericano y ruso. La primera guerra indo-pakistaní estalló en 1965 por una disputa de tiempo atrás sobre la propiedad de las áreas de frontera. Una de ellas era Kashmir, al norte. La otra era el desolado Round the Kutch, al extremo occidental de la frontera entre la India y Pakistán occidental. En medio de crecientes escaramuzas, ambos lados desplegaron refuerzos masivos y lanzaron ataques en agosto de 1965. El 6 de septiembre, los hindúes ampliaron el conflicto con la Operación Gran Golpe, que amenazaba la importante ciudad pakistaní de Lahore. Dos días después, los hindúes también atacaron hacia Hyderabad y Sialkot. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervino y la lucha cesó el 23 de septiembre. Pakistán recibió el territorio de Round the Kutch y la India el cercano a Sialkot. Aún así, la tensión permanecía alta. En diciembre de 1971, la guerra entre los dos países explotó de nuevo. Esta vez la causa era Pakistán Oriental, separada de Pakistán Occidental por 1.600 kilómetros de territorio hindú. Las gentes de Pakistán Oriental eran de una cultura diferente a aquellas de Occidente. Ellas resentían que el poder político y económico estuviera concentrado en el último, y se formó un movimiento independentista llamado la Liga Awami. En diciembre de 1970 se llevaron a cabo elecciones en ambas partes de Pakistán. La Liga Awami obtuvo la inmensa mayoría en el oriente, pero el gobernante pakistaní general Yahya Khan pospuso la apertura del parlamento. Las reacciones de protesta estallaron en Pakistán Oriental. El líder de la Liga Awami, Sheikh Mujibur Rahman, declaró el Estado independiente de Bangladesh. Yahya Khan reaccionó enviando el ejército. Los soldados aplastaron el levantamiento y causaron miles de muertos. Un gran número de refugiados cruzaba ahora la frontera con la India hacia Bengala Occidental, mientras en Pakistán Oriental mismo, el ala militante de la Liga Awami enfrentó al ejército pakistaní. El gobierno hindú, preocupado por el millón de refugiados, se preparaba para dar apoyo militar a la Liga Awami, pero tuvo que esperar hasta el final de los monzones antes de montar operaciones activas. No obstante, tropas hindúes y pakistaníes se enfrentaron durante el otoño, cuando el último cruzaba la frontera en persecución de bandas militantes. Además de ser un país dividido geográficamente,
Los pakistaníes tenían la desventaja adicional de tener un poder militar que era la tercera parte del de la India. Por lo tanto, lanzaron ataques aéreos desde Pakistán Occidental para distraer la atención de la India, de Pakistán Oriental. La Marina hindú entró en acción al día siguiente con aviones despegando desde el portaaviones Vikrant, que vemos aquí tomando parte en una revista naval. Y además bases en tierra en Dhaka, la capital de Pakistán Oriental, y otros blancos. Simultáneamente, las tropas de infantería también se dirigieron a Dhaka. Los ataques aéreos habían producido daños masivos a la ciudad, pero en 2 semanas fue rodeada y las fuerzas pakistaníes se rindieron. Al occidente, la lucha era menos parcializada. Los T-55 de la India, provenientes de la Unión Soviética, chocaron contra los tanques norteamericanos Patton M-47 de Pakistán, pero con la rendición pakistaní que tenía lugar en Pakistán Oriental el 16 de diciembre, la primer ministro de la India, Indira Gandhi, declaró un cese al fuego para el día siguiente. Así nació el Estado de Bangladesh. La isla de Chipre, en el Mediterráneo Oriental, también era un muro de contención, parte del Imperio Turco Otomano, hasta que los británicos tomaron el control en 1878. Chipre tenía comunidades griegas y turcas. Durante la década de los años 50, extremistas griegos lanzaron una campaña terrorista contra los británicos, con el fin de reclamar enosis, unión con Grecia. Eventualmente, Chipre recibió su independencia bajo la presidencia del arzobispo Macario. Pero la fricción entre los griegos y chipriotas y la minoría turca aumentaba rápidamente. Para 1963, la isla estaba al borde de una guerra civil, que tenía la policía trabajando duramente para mantener separadas a las multitudes rivales. En diciembre de 1963, se solicitó intervención para guardar la paz a las tropas británicas que aún tenían bases en la isla. Estas fueron reemplazadas en abril de 1964 por tropas de las Naciones Unidas, pero en julio Turquía finalmente actuó, montando un asalto anfibio a la costa norte de Chipre. Esta se acompañó con asaltos aéreos. Era poco lo que las fuerzas de las Naciones Unidas podían hacer con tan pocas armas, y era difícil para las fuerzas británicas disparar a un aliado de la OTAN. En 3 semanas de batallas esporádicas, los turcos aseguraron la mitad norte de Chipre. De ahí en adelante, las tropas de las Naciones Unidas patrullaban la frontera con los griegos chipriotas al sur. Las operaciones anfibias jugaron un papel importante en el conflicto entre Inglaterra y Argentina en las islas remotas de las Malvinas, llamadas así por los argentinos, y Falklands por los británicos. La propiedad de Falklands venía siendo disputada entre Inglaterra y Argentina desde 1830. La creciente represión de la junta militar del general Leopoldo Galtieri, que gobernaba Argentina, hacía aumentar el descontento popular a comienzos de los 80. En consecuencia, intentó distraer la atención doméstica al recapturar las Malvinas, y el 2 de abril de 1982, 500 marinos argentinos y fuerzas especiales invadieron las islas, obligando a rendirse a la pequeña guarnición de 80 marinos británicos.
2 días después, los argentinos también ocuparon la inhabitable isla de Georgia del Sur, 1400 kilómetros al oriente. Así, el 5 de abril, una fuerza de choque zarpó desde Inglaterra para recuperar las Falklands. 3 semanas más tarde, Georgia del Sur estaba de nuevo en manos británicas. Bombarderos antiguos Vulcan volaron desde Inglaterra a la isla de Ascensión, donde se habían arrendado instalaciones de los norteamericanos. Desde allí bombardearon el único campo aéreo en Falklands, en Puerto Stanley. Para esto se necesitó de reabastecimiento de combustible en el aire. El 2 de mayo, el submarino británico Conqueror hundió el crucero argentino Belgrano. Esto no solamente retiró la amenaza naval argentina, ya que su flota regresó a puerto, sino que también creó historia en la Marina Real, porque era la primera vez que sus submarinos habían hundido a un barco opositor desde 1945. A medida que la fuerza de choque británica se cerraba sobre las Falklands, la batalla se desplazó al aire. Los británicos Harriers empezaron a enfrentar a los Skyhawks A4 de construcción norteamericana, los Super Étendard de fabricación francesa y los Daggers diseñados en Francia y construidos en Israel. En esta ocasión fue cuando se desplegó la notable versatilidad de los Harrier. Pero el concurso clave era entre la Fuerza Aérea Argentina y los barcos de guerra británicos. El 4 de mayo, el destructor Sheffield fue alcanzado fatalmente por un misil Exocet lanzado desde un avión Super Étendard. El 21 de mayo, tropas británicas aterrizaban en las Falklands. Allí establecieron una cabeza de playa en la bahía de San Carlos. En ese momento, la batalla mar-aire se intensificaba, a medida que los aviones argentinos hacían repetidos ataques a los barcos en agua de San Carlos. Durante los días siguientes, los aviones argentinos hundieron 3 barcos de guerra y un contenedor, y hubieran podido contar más si sus bombas hubieran sido adecuadamente manipuladas. Pero el sistema británico de misiles para la defensa aérea Rapier y los Harrier derribaron un considerable número de aviones. Así, los británicos pudieron consolidar su cabeza de playa. El 28 de mayo vino el primer ataque serio en tierra, en Ganso Verde, cuando paracaidistas británicos, luego de una amarga batalla, capturaron el asentamiento. Pero los británicos también sufrieron bajas. Después empezaron la marcha hacia Puerto Stanley, el objetivo último. Esto tuvo que ser hecho en gran parte a pie sobre un terreno difícil, porque todos, excepto uno de los helicópteros, se habían hundido con el barco contenedor. Antes de que abriera la primera batalla frente a Puerto Stanley, los británicos sufrirían un desastre más, cuando aviones argentinos alcanzaron a los portaaviones Sir Galahad y Sir Tristram en Bluff Cove. Las pérdidas fueron cuantiosas, pero el avance británico hacia Puerto Stanley continuó. En la noche del 11 al 12 de junio, empezó la fase final de la campaña con el ataque al escarpado monte Long Don. 2 noches después vinieron los asaltos a Wireless Ridge y Mount Tumbleton. Estas fueron batallas luchadas por la infantería, con rifles, bayonetas, granadas y ametralladoras livianas.
Esto en marcado contraste con la alta tecnología mecanizada para la que estaba entrenado el ejército británico en Europa. Al día siguiente, las fuerzas argentinas se rendían y las tropas británicas entraban a Puerto Stanley. La guerra produjo el derrocamiento de Galtieri y su junta. Para Inglaterra, el conflicto significó un alza en el orgullo nacional y en la posición internacional de la primer ministro Thatcher. La década de los 80 presenció a las fuerzas norteamericanas involucrarse en dos acciones de policía. Grenada fue invadida en octubre de 1983, bajo solicitud de la Organización de Estados del Caribe Oriental, preocupada por un reciente golpe de izquierda y la presencia de cubanos que construían una pista de aterrizaje en la isla. Luego de 3 días, los norteamericanos y sus aliados del Caribe habían asegurado virtualmente la isla y rescatado a un grupo de estudiantes norteamericanos que se habían visto atrapados allí. Entonces, en diciembre de 1989, las tropas norteamericanas entraban en acción en Panamá. El general Manuel Noriega, el hombre fuerte del país, se había negado a reconocer la derrota de su candidato en las elecciones presidenciales que se realizaron ese año. Los Estados Unidos también sospechaban que él estaba involucrado en el tráfico de drogas. Hubo algunos enfrentamientos con tropas leales a Noriega. Noriega mismo buscó refugio en la residencia del nuncio papal en Ciudad de Panamá. Tropas norteamericanas la rodearon y empezaron a someter a Noriega a una guerra psicológica. Eventualmente Noriega se rindió y fue entregado a la Agencia para el Control de Drogas, DEA. Quizá la más extraña de las guerras convencionales de los últimos 50 años fue la llamada Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador en julio de 1969. Fue disparada por la derrota de El Salvador en una eliminatoria para la Copa Mundo. La causa real era, sin embargo, el resentimiento de los hondureños porque los inmigrantes salvadoreños ocupaban sus trabajos. Tropas salvadoreñas invadieron Honduras. Era la primera vez que se veía en acción el ejército del Salvador. Pero después de 2 semanas de lucha, la Organización de Estados Americanos pudo terminar las hostilidades. La otra forma importante de conflicto en la posguerra era la guerra civil. Nigeria enfrentó una de estas en 1960. La causa esencial era la rivalidad tradicional entre el norte y la tribu oriental de los Ibos. A mediados de 1960, el general Yakubu Gowon del norte se tomó el poder. En mayo de 1967, anunció que el país se dividiría en 12 regiones en lugar de las 4 existentes. En esto, el gobernador militar de Nigeria Oriental, el coronel Odumegu Ojukwu, declaró la formación de la República Ibo de Biafra. En julio de 1967, tropas federales invadieron Biafra. Una contraofensiva de Biafra fue derrotada por las fuerzas federales más poderosas. Después, la guerra degeneró en el bloqueo de Biafra, que ocasionó gran sufrimiento a su gente. Este se agravó con la captura federal de los únicos puertos sobre el mar de Biafra en septiembre de 1968. En junio de 1969, las fuerzas federales, ahora con unos 180.000 hombres, iniciaron una ofensiva final, lenta pero segura.
Las hostilidades solo terminaron en enero de 1970 y Biafra se reintegró a la federación. Habían muerto de hambre unos 2 millones de sus habitantes, muchos de ellos niños. El Congo sufrió de manera similar después de obtener su independencia de Bélgica en 1960. La rica provincia minera de Katanga, al sur, se separó. El primer ministro Patricio Lumumba solicitó ayuda a las Naciones Unidas para recapturar a Katanga. Moshe Tshombe, el líder katangués, reclutó mercenarios blancos para que le ayudaran. Su presencia fue una de las características de los conflictos en África durante los 20 años siguientes. A medida que la fuerza de las Naciones Unidas avanzaba sobre Katanga, tenían lugar amargos enfrentamientos. Eventualmente las Naciones Unidas pudieron recuperar la provincia y esta fue unificada una vez más con el Congo en enero de 1963, pero la inconformidad continuaba. La creciente falta de fondos obligó a las Naciones Unidas a abandonar el país a finales de junio de 1964. En julio, Tshombe, que había estado en el exilio, fue designado primer ministro en un esfuerzo por unificar el país. Él nuevamente empleó mercenarios blancos para aplastar a los rebeldes. Esto simplemente aumentó su impopularidad en gran parte de África y el bloque comunista. Hacia finales de noviembre de 1964, Tshombe también utilizó paracaidistas belgas, quienes se lanzaron desde aviones norteamericanos sobre Stanleyville para rescatar a 1.600 rehenes blancos. Sin embargo, frente a las protestas de otros países africanos y de los estados comunistas, los paracaidistas fueron rápidamente retirados. Tshombe se mantuvo en el poder un año más antes de ser derrocado. El poder cayó entonces en manos del general Sese Mobutu, el comandante en jefe del ejército. En 1966 tuvo que aplastar otra revuelta de gendarmes katangueses y serían varios años antes de que Zaire, como Mobutu renombró al país, adquiriera una estabilidad razonable. El Cuerno de África, en el nororiente del continente, presenció interminables conflictos desde mediados de los años 50. Sudán, Somalia y Eritrea se vieron destrozadas por la guerra. Hambrunas repetidas empeoraban la suerte de sus pueblos. En marzo de 1952, un golpe de Estado en la isla de Cuba, en el Caribe, trajo al poder al dictador derechista general Fulgencio Batista. Un año después se produjo una revuelta izquierdista liderada por los hermanos Fidel y Raúl Castro. Esta fue rápidamente aplastada, pero hacia finales de 1956, los hermanos Castro lo intentaron de nuevo. El creciente apoyo popular les permitió salir de las montañas. Tal fue su éxito que a comienzos de 1959, Batista huyó del país y Fidel Castro tomó el poder. Esto sirvió de ejemplo a otros conflictos en la región, especialmente en América Central. El Salvador experimentó una de esas luchas que duró desde enero de 1980 hasta enero de 1992. Las Naciones Unidas lograron concertar un acuerdo de paz, pero el conflicto había costado la vida de 75.000 salvadoreños y desplazado a más de otro 500.000. Una lucha igualmente amarga tuvo lugar en Nicaragua entre el presidente Anastasio Somoza y el movimiento sandinista de tendencia de izquierda. Esta comenzó en 1977. La primera fase terminó en julio de 1979, cuando Somoza huyó a los Estados Unidos, dejando a los sandinistas en el poder. Preocupados por la creciente influencia cubana y soviética sobre Nicaragua, los norteamericanos dieron apoyo a los grupos de derecha conocidos como Contras. Estos empezaron a hacer ataques desde los vecinos Honduras y Costa Rica.
Finalmente, en febrero de 1989, los estados centroamericanos llegaron a un acuerdo. Los sandinistas permitirían elecciones democráticas, a cambio de la desbandada de los contras. Para sorpresa de muchos, fue la oposición moderada quien ganó las elecciones en 1990. Guerras convencionales y civiles han tenido lugar en muchas partes del mundo desde 1945. Indochina y el Medio Oriente han sido dos de las regiones que han experimentado tensiones y conflictos interminables desde la Segunda Guerra Mundial.